Bueno, Ámbar, que ni te saludé. Hola, Hola, Eva. mira, hablemos de, espérate, para que no me caiga, para no decirlo más, para no decirlo más. Salario de Navidad, es que se dice, Guillermo. Vamos a hablar con Guillermo Polanco Mañán, abogado, y él me lo había corregido, pero la verdad es que a mí se me olvida. Salario de Salario Navidad, 13. no es salario 13 tampoco. ¿Cómo es que se llama, Guille? Buenas Hola, tardes. hola mi amor, hola sobrino querido. Gracias por la invitación nuevamente para compartir con Un ustedes. paréntesis, Guille, un paréntesis, Guille. Como la Sí, temperatura bajaron tanto, no sé, a lo mejor tú quieras, yo una ida, creo que corresponde un montecito ahora en diciembre. ¿verdad? Sí, como que puede ser, como que puede ser. Ya yo estoy averiguando cómo están funcionando las cosas por allá por Valle Nuevo, a ver si... Por favor, que ya Sí. tenemos más experiencia. Bueno, lo del salario de Navidad, precisamente así es que se denomina, no salario Salario de 13, no, Navidad. no doble sueldo, salario de Navidad. Aquí estuve leyendo que el presidente iba a compensar a quienes no estaban en fase, a quienes habían salido de fase con el tema del salario. Ponnos un poquito ponnos un poquito al día con relación a esto, o más que un poquito, ponnos al día con relación a esto, a propósito de que comienza la entrega del salario de Navidad a partir de hoy. Claro. Mira, lo primero es que vamos a hablar del decreto, que ya es una realidad, el decreto 685, que fue promulgado en el día de ayer por el presidente. Se trata de trabajadores que están en fase. Se supone que todo trabajador esté suspendido o no se encuentre en fase, sea fase uno o fase 2. Esto es una novedad que incluso cambia un poco la realidad que comentábamos en el programa hace un par de semanas sobre el salario de Navidad. Pero es para trabajadores que están en fase. Sigue siendo correcto el concepto que vimos y que la asistencia pagada vía fase no es parte del salario, que esa fue la discusión de que si van a tener o no van a tener salario de Navidad porque no se considera parte del salario. Y para el salario de Navidad se tienen que sumar y hacer un cálculo específico para determinarlo con los salarios devengados en el año. Este decreto lo que hace es que aplica una excepción a esas reglas y se van a dar dos escenarios que puedo Okay. explicarlo Por favor. ¿verdad? Ok, el primer escenario, que es para los trabajadores en fase uno, es decir, que están suspendidos los efectos del contrato de trabajo, no están laborando, no están actualmente prestando servicios a su empleador, solamente recibiendo los montos de asistencia por fase. Esos son los trabajadores que están en fase uno. Van a recibir, conforme a este decreto, por parte del gobierno, es muy importante tener ese detalle presente, una asistencia equivalente a las sumas de los montos recibidos por fase uno dividido entre 12. Es Okay. decir, que es un cálculo Ponlo con bastante ejemplo. similar, Ponlo con ejemplo. es un cálculo bastante similar al que se realiza para el salario de Navidad, donde regularmente se suman los salarios de vengado desde enero hasta diciembre, se divide entre 12. Aquí se van a sumar los montos de vengado por fase y se dividen entre 12. Es decir, el trabajador que trabajó de enero a marzo sin estar suspendido, pero en marzo suspendieron sus labores y aplicó al fase 1, a partir de ese mes se le fue depositando el monto por fase. Tiene que sumarse, el gobierno va a sumar los montos que ese trabajador devengó por fase desde que comenzó el programa hasta diciembre, y esa sumatoria se divide entre 12. Okay. Ese cálculo incluso lo va a hacer el Ministerio de Trabajo, que se lo va a remitir al Ministerio de Hacienda para realizar el depósito como lo han hecho en estos meses de fase. No es un cálculo que tiene que hacer el empleador, no es un trámite que debe hacer ni el trabajador ni el empleador, sino que el Ministerio de Trabajo lo va a realizar, se lo envía a Hacienda y el trabajador va a recibir ese depósito en su cuenta. Dice el decreto que a más tardar el 15 de diciembre.
Ok. Para ese pago, incluso se creó un fondo que llaman en el decreto Navidad para los Trabajadores, Ajá, ajá. porque precisamente, como habíamos comentado, los que están suspendidos y no devengaron salario durante prácticamente todo el año, no le corresponde por ley, conforme el Código de Trabajo, salario de Navidad. Pero ojo, es bueno hacer la salvedad que aunque el gobierno es que va a hacer este pago, el pago que establece el decreto para los que están en fase 1, el empleador, como quiera, tiene que calcular los salarios ordinarios, no lo que recibió por fase el trabajador, sino los salarios que dio, digamos, de enero, febrero y marzo, A marzo. Ajá. devengados antes de la suspensión. Si el trabajador Ok. laboró enero y febrero o de enero hasta marzo sin ser suspendido, el empleador tiene que sumar estos salarios, los 3 salarios, 2 salarios que devengó, y dividirlo entre 12 para realizar el pago del salario de Navidad conforme establece el Código de Trabajo. Ok. A ver si... A Ese es ver un si escenario. Si quiere, aclaramos algo perdón. sobre ese escenario. Sí, por favor, Guillermo. Vamos a ver. O sea, usted como empleado no va a recibir la proporción de su salario, va a recibir la proporción del FASE. Exactamente. Es a partir de FASE. FASE eran que 8,000 pesos. Al principio eran 9.500, Ok. luego lo bajaron a 5.000 pesos. Entonces se está haciendo la proporción a partir de esos 9,000 que usted recibe y se dividiría entre 12. No es bueno que se fije el monto de 9.000 porque Ok, bien, precisamente varió porque varió. dependiendo cuándo comenzaron a recibir los Ok, montos de fase. lo cambio, Guillermo. Quiere decir que usted ganaba 20,000 pesos. Este cálculo del salario 13 no se va a hacer a partir de los 20,000 pesos. No, si usted está suspendido, se va a hacer en virtud de los montos recibidos por fase 1. Se Ok, suman todos esos montos recibidos por fase 1 y se dividen entre 12. para que no haya sorpresa, porque de repente alguien va a decir, espérate, que a mí me dieron el doble sueldo y no es eso, porque lo que me tenían que dar era tanto, pero resulta que no es tanto. Claro, por Además, eso es que vienen las confusiones, por llamarle doble sueldo, llamarle exacto, salario 13, que exacto, entonces la concepción que tiene el trabajador es que tienen que darle el doble de su salario y punto. exacto, y Pero no es usted no así. devengó salarios durante el año, usted devengó lo que le dieron como asistencia por fase, un programa especial que se aplicó en este año por la situación pandémica que estamos viviendo. Perfecto. Entonces, Entonces, ese ese es es el un escenario escenario. 1, que es el que se da para los trabajadores suspendidos. Fíjense que son trabajadores que ni siquiera están prestando servicios, están recibiendo mensualmente esos montos, pero no prestan servicios al empleador porque están suspendidos los efectos del contrato de trabajo. El segundo escenario, que es para los trabajadores que entraron en fase 2, es decir, los que están laborando, los que después de unos meses, cuando comenzó la cuarentena, ya comenzaron a reintegrarse al trabajo, no han sido suspendidos, sino que reciben parte del aporte que da fase y parte del salario que paga el empleador. Hay unos 5.000 pesos que están dando mensualmente el gobierno por fase y el resto del salario lo está cubriendo el empleador. Pero esos son trabajadores que están asistiendo a su trabajo, que están prestando servicio. Estos trabajadores que están en fase 2 deben recibir por el empleador, aquí es diferente porque el empleador es que va a tener que pagar su salario de Navidad conforme establece el Código de Trabajo, es decir, la sumatoria de los salarios devengados de enero hasta diciembre dividido entre 12, pero con la particularidad que deben incluir en ese cálculo los montos recibidos por fase. O sea, que para el empleador hacer el cálculo de este escenario, no basta con lo que él ha puesto como proporción mensualmente, porque el gobierno cubre con fase una parte, sino que tiene que considerar también esos 5.000 pesos como parte del salario. Fíjense que por ley esto no es una situación que se debería dar de forma ordinaria. El decreto es que ha establecido que para este cálculo el empleador tiene que considerar esos 5.000 pesos para pagar el salario de Navidad. O sea que aquí en este escenario, en el fase 2, los que están trabajando, los que no están suspendidos en sus efectos del contrato de trabajo, para ese cálculo de salario de Navidad entra todo lo que devengó como salario y como fase desde enero hasta diciembre. O sea que este es más.
te va a salir más este salario. En principio sí, porque son trabajadores que han devengado, aunque sea complementado con fase, han devengado los montos completos de lo que recibían mensualmente. Exacto. En principio no debió haber un descuento, no debió haber una reducción de su salario, de los montos que devengaba, porque estaba cubierto 5,000 pesos por fase, por el gobierno, y el resto por el empleador. Entonces, conforme a este decreto, el empleador tiene que pagar el salario de Navidad calculando tanto lo que devengaba el trabajador como salario, como lo que devengaba por fase, esa asistencia del gobierno. Y aquí es un pago que tiene que hacer completamente el empleador a favor del trabajador. O sea, que no va a recibir, en principio, ayuda del Estado cuando están en fase 2. Otra cosa, Guillermo. Esto es libre de impuestos. Sí, el salario de Navidad, conforme el Código de Trabajo, está libre de retenciones. No se le hacían retenciones al salario de Navidad, y en el caso de los montos que se van a pagar por este decreto, es decir, a los que están en fase 1, tampoco va a haber retenciones. Incluso el decreto establece unas, digamos que exenciones o incentivos para que el empleador otorgue otras gratificaciones a los trabajadores. Si el empleador entiende que lo que ha recibido el trabajador por esta situación no es suficiente para cubrir la necesidad del trabajador, puede otorgar gratificaciones que en este caso el decreto indica que se pueden considerar como gastos para la declaración anual del 2020. O sea, que a lo mejor al empleador le convenga otorgar esas gratificaciones, y no se considerará como parte del salario para cálculo de otros derechos del trabajador, porque a diferencia, por ejemplo, de las comisiones, sí se consideran como parte del salario y se toman en cuenta para calcular los derechos del trabajador. Estas gratificaciones no se van a considerar para las prestaciones laborales del trabajador o los cálculos de sus derechos. O sea que es un incentivo para que los empleadores otorguen quizá un poco más, aparte de lo que establece el decreto, aparte de lo que establece la ley, a favor de sus trabajadores. Otra cosa, Guillermo. Leí esta mañana, creo que fue en el listín, algo de la cantidad de empleos cómo la pérdida de empleos ha tenido un impacto en el personal de servicio doméstico. Entonces, ¿qué pasa con ese personal de servicio doméstico y ese sueldo de Navidad? Bueno, en principio, el Código de Trabajo regula los empleados domésticos de una manera especial. No son trabajadores ordinarios, no son trabajadores que se les calculan, por ejemplo, prestaciones laborales. Al momento de una terminación de un empleado doméstico solo le corresponden derechos adquiridos. Y el código regula que el trabajador doméstico va a tener un salario de Navidad, pero no hay, por ejemplo, una obligación de incluirlo en seguridad social, que era requisito para que estuvieran en fase. Hay que ver la situación particular de cada trabajador doméstico. Si no está en fase, lamentablemente el gobierno no va a aportar con esta asistencia que establece el decreto. Ya va a depender mucho de cómo lo manejaron sus empleadores, pero si es una terminación que hubo y no una suspensión mediante fase, lamentablemente ahí no va a haber ninguna asistencia a favor de los trabajadores domésticos. ¿Y cómo se hace ese cálculo en el servicio doméstico entonces, Guillermo? Se le paga prácticamente el salario en Navidad, muy similar a lo que ocurre con los trabajadores ordinarios. Pero como digo, en este caso hay una situación muy particular que ellos, al no estar en fase, no le cubriría nada de lo que ha establecido la ley. No tienen la asistencia. Y en el caso, por ejemplo, de eso mismo que estamos hablando del personal doméstico, de muchos duraron meses sin trabajar, algunas personas le pagaron la totalidad de sus sueldos, otros no le pagaron nada, otros les pagaron un porcentaje. ¿Cómo se calcularían entonces esas prestaciones laborales? ¿Pero prestaciones de quién? Porque recuerden que los empleados domésticos
no le corresponden prestaciones laborales, solo derecho adquirido. Exacto. Pero sí le correspondería, por ejemplo, el salario navideño. Sí, esos son derechos adquiridos. Los derechos adquiridos corresponden independientemente de la forma de terminación del contrato de trabajo. Claro. Solamente le corresponden las vacaciones no disfrutadas, que el código establece que son 2 semanas de vacaciones que le tocan, y el monto por salario de Navidad, que se calcula similar a como los trabajadores ordinarios. Uh-huh. Bueno, gracias, Guillermo. Por cualquier cosa, esta información, quien no tuvo la oportunidad de escucharte en el programa ahora, esta información, ¿dónde se puede obtener? Bueno, actualmente solamente está el decreto. Yo he hecho un análisis del decreto y le he dado mucho seguimiento a esta situación. Todavía no ha salido ninguna información oficial de parte del gobierno, aparte de lo que establece el decreto. Pero cualquier pregunta, cualquier opinión que se requiera sobre esta situación, sobre este decreto, pueden contactarme sea por correo, por Instagram, por teléfono, por donde se le haga cómodo a los oyentes, pero tenemos que darle seguimiento en los próximos días a la noticia de parte de las instituciones, claro, sobre todo al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Hacienda, sobre los pasos a seguir para este pago. Gracias, cariño, y no dejes caer eso. Yo propongo el chocolate, pero yo no voy a hacer chocolate para bebérnoslo aquí, ¿eh? Yo no voy a hacer chocolate para bebérnoslo en la ciudad, no. Vamos a armar eso, vamos a armarlo. Yo voy a hacer chocolate donde haya que ponerse mucho abrigo. Bye, mi amor. Bueno, pues, un abrazo, cuídense mucho. Gracias, Guille, gracias. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad y esta tarde nosotros tocamos el tema de las emociones que se generan en Navidad. Hay tristeza en Navidad y hay nostalgia en Navidad. Eso nosotros lo hablamos esta tarde con el doctor Vicente Vargas y con el doctor Jorge Morillo. Esto es Solo para Mujeres. Ya volvemos. Solo para mujeres, Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.